Acá estamos, bienvenidos, bienvenidas. El segundo encuentro de este taller, el primero con el grupo B, ya más íntimo. Vamos a tener la posibilidad de reunirnos además en subgrupos con Javi, con Mai y conmigo, donde vamos a trabajar en profundidad sobre cada uno de los proyectos que fueron armando. Nos sorprende, lo decíamos en el encuentro pasado, que de un primer encuentro donde éramos un montonazo, inmediatamente lo que sucedió fue que tuvieron que armar grupos, eh, quizás algunos no se conocían entre sí, y no solo armar un grupo con personas casi desconocidas, sino que también empezar a pensar en conjunto ideas para un proyecto. Así que bueno, felicitaciones, la verdad que llegaron bastantes proyectos y están bastante bien, vamos a trabajar, hay que pulir, hay que laburar, pero está buenísimo que empiece a suceder y que van a notar de acá al próximo encuentro, seguramente la evolución va a ser notoria, notable. Compañeros, Javi y Mai, ¿quieren saludar? Sí, es de buena educación. Saludar, ¿cómo están? Buenas tardes. Eh, Veníamos hablando recién, si no les molesta que entremos ya directamente a esto, respecto también de algunas dudas que nos planteaban Fede, Paula, los tutores y tutoras que ustedes también habían manifestado. Creo que y también pensando en que el encuentro anterior quedó mucho tiempo atrás. eh, es retomar un poco cuál es la idea y la propuesta de este taller y cómo lo encaramos, cómo lo pensamos nosotros, ¿no? Ustedes están trabajando sobre un formulario. ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿De dónde nace? ¿Por qué hay un formulario con estos puntos? ¿A qué responde? ¿Qué son todos estos ítems y categorías que tenemos que completar para darle forma a un proyecto? Y me parece que esto que estábamos hablando recién es útil para encuadrar y para pensar la manera de escribir también. La situación que les proponemos, de alguna manera, imaginar cuando están escribiendo el proyecto, es la de ir a solicitar financiamiento para una idea que ustedes consideran que debe llevarse a cabo a través de una política pública este, del proyecto que están pensando. De hecho, como les comentábamos en el primer encuentro, el formulario está basado, simplificado, de un fondo de financiamiento internacional de la UNESCO. Y lo que nosotros procuramos lograr a partir con ustedes, a partir de estos encuentros, es adquirir ese lenguaje también que tienen este tipo de instancias. Todos estos términos que usamos son muy comunes en este tipo de presentaciones, objetivos generales, objetivos específicos, resultados, etcétera. Toda esta terminología que estamos manejando son propias de este tipo de espacios y de instancias propias de fondos de financiamiento. Entonces, lo que procuramos hacer a lo largo de estos encuentros es ir dándole forma a las ideas que ustedes traen para hacerlas encajar en este tipo es adquirir un léxico de alguna manera también, para darle esta forma. Por eso algunas de las cuestiones, como cuál es el tiempo de implementación, que me parece que son algunas de las dudas que iban apareciendo, es bueno pensarlas en este sentido. Nosotros estamos yendo a pedir un financiamiento para la implementación de un proyecto que queremos que dure para siempre, quizás, como de hecho casi literalmente dice uno de los proyectos. Pero bueno, ¿qué tiempo de implementación le ponemos al proyecto? Es el tiempo en el que vamos a gastar el presupuesto que estamos pidiendo, que es el tiempo que se requiere para que este nuevo servicio que estamos pensando, como en el caso del proyecto que estoy citando sin nombrar,
el tiempo que se requiere para que este servicio quede instalado y en funcionamiento. Bueno, eso es una lógica muy general de cómo pensamos este formulario, y que me parece que si adquirimos digamos, esa mentalidad de pensar el proyecto como que lo que estamos escribiendo es para ir a pedir los fondos que se requieren para llevarlo adelante, nos va a ir llevando a una forma de escribirlo y de pensar estos puntos en particular que a veces generan dudas. Todo esto lo vamos a poder ver más en detalle también ahora cuando nos vayamos a las salas separadas y empecemos a repasar cada uno de los proyectos. Pero bueno, espero que esto también, esto que les contaba, sirva para recordar un poco de qué estamos hablando, por qué estamos haciendo y de dónde viene la propuesta de este taller. Mai, no sé si quieres decir algo también. Bueno, hola a todos, a todas, bienvenidos a nuestro primer encuentro práctico del Grupo B. Bueno, por un lado, en relación a lo que dice Javi, también lo veníamos hablando sobre como que encontramos en los proyectos también a la hora de escribir los objetivos específicos, que quizás les servía la noción de que los objetivos específicos, pensarlos en función de estoy pidiendo plata para alguien, estoy presentando este proyecto para pedir financiamiento. Entonces los objetivos específicos vendrían a ser la parte del proyecto en la cual, igual lo vamos a ver de nuevo en cada caso puntual, ¿no? En la cual se cuenta en qué se va a gastar ese dinero, qué gastos vamos a tener, es decir, cómo se va a implementar en la práctica el proyecto. Eso como tip así general, que como lo vimos de forma repetida en los distintos grupos, lo decimos acá en esta instancia. Y después, más en la línea de lo que decía Lean, me preguntaba un poco cómo fue el proceso de ponerse de acuerdo sobre un tema, que si compartir, si tuvieron desafíos, alguna sorpresa grata o ingrata, ojalá que gratas, y cómo les resultó el proceso de encontrarse a trabajar. Si alguien quiere compartirlo. No se matan. Bueno, también hay mucha audiencia, si no lo podemos hablar en los grupos más pequeños después. Déjame, si alguno quiere compartir, ahí está, Constanza. Ahí está, desactivó el micrófono. Ahí está. Bueno, hola. Sí, nosotros ya cuando se conformaron los equipos y demás, dijimos, bueno, es re necesario hacer una reunión virtual, porque bueno, a veces es difícil coordinar de forma presencial, y bueno, de todas las herramientas que nos dejó la pandemia, el Meet funciona. Así que bueno, hicimos una reunión virtual donde hablamos un poco sobre, nada, en qué ámbitos estamos trabajando, en ámbitos también de qué disciplina estudiamos, nuestra formación profesional. Y bueno, yo les compartía a mis compañeros un poco lo que era mi trabajo, mi proyecto final de carrera, y le fuimos dando una vuelta para que nosotros trabajamos la cuestión de los residuos sólidos urbanos, y le dimos toda una vuelta para que pueda abordar una rama más productiva y una rama también desde la educación, y teniendo en cuenta perspectiva de género, la cuestión de la inclusión social, o sea, varias dimensiones. Pero bueno, para eso fue necesario juntarnos en un Meet por poder debatir y hacer un drive colaborativo donde, bueno, fuimos escribiendo, y así fue surgiendo. Obviamente que las dificultades que encontramos es que podamos todos conectarnos al mismo tiempo o tener el mismo grado de participación. Eso capaz que fue una de las dificultades, pero bueno, pasan todos los grupos de trabajo, de TP de la facultad. Así que bueno, son cosas que también creo que como desafío tenemos que ir sorteando como equipo. Gracias, Constanza. Sabes que yo quería, justo ayer tuvimos un encuentro donde se hablaban de estos temas de alguna u otra manera, vagamente, y alguien, Machi, creo que fue Javi, vos estabas conmigo, dijo, tener una idea no es tener un proyecto, y de alguna manera este ejercicio y este formulario, que hasta pueden sonar caprichosos,
tienen como el objetivo de poder traducir esa idea en proyecto. Entonces es de alguna manera una técnica de escribir, una técnica de entender a quién se le está escribiendo, de cómo contarlo, y en línea con esto, que es una técnica que se adquiere equivocándose, haciéndolo y volviéndolo a hacer. Encontramos la otra vez una serie de puntos que los quería compartir para que no solo los compartiéramos con el grupo A, así con el grupo B también. A la hora de ponerse a escribir es súper importante el orden, es súper importante el poder de síntesis, es súper importante entender que quien lee el proyecto no está tan adentro como nosotros, No por lo está tanto nada a la hora de adentro. escribir no está nada A adentro, lo mejor es de otro país la totalmente. persona que lo lee. Por lo tanto, no dar nada por obvio, no dar nada por descontado, decirlo todo claro y sintético y ordenado y estratégicamente. Piensen qué es lo que se quieren asegurar sí o sí que le llegue al receptor de ese proyecto. Entonces jerarquicen la información, no pongan todo junto y lo más importante en el último párrafo en una oración. Suma lo que Y al dice mismo tiempo Lean, todo esto tiene que estar... Dale. perdón, suma lo que dice Lean, algo que también vimos en muchos proyectos de forma repetida. La importancia de contar una realidad y poder transmitírsela a otro, cuando hablamos del territorio, del contexto local, de poder transmitírselo a otro, pero desde un lugar de legitimidad, no de la opinión subjetiva de cada uno, de lo que uno aprecia, sino la importancia también de poder respaldar a veces lo que estamos diciendo sobre una situación con datos, con citas, con estudios, contando qué antecedentes hay en relación a esta problemática, y no, y no contar como... pasa mucho que las descripciones son de apreciaciones muy subjetivas de la problemática, que a lo mejor en el sentido común están impresas de esa forma, pero a la hora de presentar un proyecto está bueno llevarlo al campo más de lo objetivo, de los datos, de investigarlo un poco más para poder decir, no, esto no lo digo yo, esto es una problemática y lo respaldan este dato, este informe, etc. Perdón, León. No, está perfecto porque de alguna manera es el desafío de la escritura, de la narrativa, ¿no? De contar, de cómo contamos una historia, cómo abordamos el tema, desde cómo lo contamos, justamente, para que pueda llegar, impactar, conmover y, por qué no, emocionar a la persona que va a definir o decidir si aprueba o no la realización de ese proyecto, si lo financia o no. Entonces, partimos de una idea, sí, pero esa idea tiene que atravesar muchas fases para poder traducirse en un proyecto que sea sólido, que sea verosímil, que tenga el respaldo de las métricas y que además cuente una historia que pueda resultar interesante o relevante a la hora de que un organismo o quien sea decida financiarla. Así que esas son puntas medio generales que fuimos detectando en el grupo A y también a partir de las entregas que hicieron, y que ahora, salvo que alguien tenga ganas de compartir algo en la general, en este plano, en el plano general, vamos a profundizar, si no, en cada subgrupo cuando Iván nos defina y nos diga cómo hacemos para mudarnos a las dimensiones de los subgrupos. A este encuentro, que espero haya sido fructífero, nutritivo, queda comunicar lo que sigue. Le paso la palabra a mis compañeros para este cierre. Es el 29 de junio la siguiente cita. Así que, bueno, para el 29 hay que completar un poco el formulario, ¿no, Javi? Sí, bueno, el primer ítem que sigue es el de los resultados, que estábamos un poco hablando también recién en el grupo, en nuestra sala pequeña, que son, ustedes piensan en resultados necesarios para cada objetivo. Y lo pueden pensar así. Es
una afirmación, cada resultado es una afirmación concreta de la que al terminar el proyecto, al haber completado la implementación, se pueda decir, esto sucedió, esto no sucedió. Porque son las variables, los resultados son las variables que permiten también evaluar el proyecto. Entre los objetivos específicos y su manifestación concreta, que son los resultados, están las variables que permiten después evaluar un proyecto. Es decir, esto se cumplió, esto no. Entonces, para este objetivo necesito tener esto y esto cumplido. Como decían, por ejemplo, les decía el grupo que habla del transporte fluvial, el ejemplo que habíamos puesto recién era, el sistema SUBE se puede utilizar en este medio de transporte. Eso es muy fácil decir al final del proyecto si se cumplió o no. Es más, podés ir, te subís con la tarjeta SUBE y si te la toma es que funcionó y si no, no. Pero es ese tipo de afirmación de la que se puede decir esto pasó, esto no pasó, esos son los resultados. Es manifestar los objetivos en ese tipo de afirmación. Y después está la descripción del proyecto, que es ahí donde tienen para explayarse más y contar en detalle ya cómo van a hacer lo que están proponiendo. Lo que proponen hacer es contar verdaderamente el proyecto. Ya argumentaron su necesidad, por qué hay que hacer esto. Bueno, acá cuenten cómo. ¿Qué más? Después sigo bajando en el formulario. Descripción e implementación. Complementariedad y socios estratégicos. Mai, ¿querés contar este punto? Sabes que me encanta contar este punto. Bueno, esto lo hablamos un poquito también en el grupo, del cual no queda casi nadie, mirá vos, lo hablamos recién, que tiene que ver con los interlocutores a los que les estamos presentando este proyecto. Aparecieron más personas. La idea es pensar un mapa, o sea, pensar un mapa, el ejercicio de pensar el mapa de organizaciones, actores y personas con las cuales nos podemos complementar a la hora de llevar adelante este proyecto. Es decir, la idea es, en una primera instancia, poder mapearlo y en una segunda, poder definir con quiénes se quiere colaborar, a quiénes se les puede pedir ayuda para que esto se lleve adelante. Por ejemplo, en algunos proyectos de los que hablamos recién, se hablaron de actores territoriales, es decir, para poder ayudar a la implementación del proyecto, pensar, bueno, qué organismos, qué referentes ya están trabajando sobre el tema con los cuales nos podemos asociar para llevar adelante este proyecto. Por fuera del territorio, qué organizaciones locales, provinciales, nacionales e internacionales abordan estas temáticas y les podemos pedir ayuda, colaboración, capacitación, recursos para llevarlo adelante. Hay algo de este ítem que tiene que ver también con decir a quien le estamos presentando el proyecto no es la única pata en la cual nos vamos a apoyar a la hora de hacerlo, sino que contamos con estos otros recursos, con estos otros actores que van a colaborar en que este proyecto se desarrolle. Creo que por ahí. ¿Quieren agregar algo mis compañeros? No, perfecto, es por ahí. Y queda el último punto, que es sostenibilidad, donde, de hecho, le cambiamos el nombre porque en una etapa anterior de este taller se llamaba sustentabilidad y eso llevaba a que habláramos en este punto de la cuestión ambiental, que no es lo que pregunta. Claro, ¿cómo hacíamos el proyecto eco-friendly? Y no se trataba de eso, el ítem. Claro, no se trataba de eso, sino de lo que también hablamos en el grupo pequeño recién, de qué manera el proyecto deja un impacto más allá de su tiempo de implementación. El contraejemplo era el presupuesto, lo gasto en una fiesta, terminó y no quedó nada. Bueno, eso es un proyecto que no tiene ninguna sostenibilidad. El otro es
el proyecto deja una capacidad instalada, o una formación, habilidades en una población, genera algo que tiene efectos más allá de su tiempo de implementación. Que es algo que a alguien que va a poner fondos en un proyecto le interesa, que es que esto no se agote en estos 12 meses, o 24, o lo que dure, sino que deje un impacto a mediano o largo plazo. ¿De qué Digo, a lo manera? mejor es un proyecto que se autosustenta. A lo mejor está También. pensando en un proyecto que tiene incluido dentro del mismo su generación de fondos. Claro, por ejemplo. Bueno, eso es de qué manera sus proyectos cumplen con esta premisa. Eso es lo que se pregunta en ese punto. Y eso es todo. Nos veremos de vuelta, Iván, ¿cuándo? El 29 de jueves junio. 29, sí. El 29 Unos días antes será de la junio. Bueno, ahí entrega. tenemos una oportunidad de volver a revisar y reescribir todo. Tengo una pequeña sugerencia que es que intenten, o sea, le pusimos como fecha de entrega de los proyectos para que nosotros podamos llegar a leerlos y traerles una devolución al encuentro 3 días antes del encuentro, el 26. Mi sugerencia es que intenten agendarse unos días antes todavía, así llegan sin la lengua afuera a cargarlos y pueden, como incluso si necesitan dejarlo descansar unos días, darle una segunda mirada. Eso. Es un montón lo que les estoy Bien, diciendo y de un mundo muy inocente e ideal, pero a lo mejor. No, es como mentirse a uno mismo con la hora, ¿no? Decir, tengo que estar a las 8 menos cuarto, así llego a las 8. Exacto. Bueno, para no excedernos todavía más del contrato, como dice Nico, de 2 horas, nada más quería saber si alguno tiene alguna duda o alguna consulta para hacernos, y de no ser ¿Algún así, le comentario damos sobre el cierre, encuentro de claro, hoy? o algún comentario. De no ser así, las liberamos para terminar la noche de martes en paz. Bueno, ¿Sirvió? creo que no hay consultas, cualquier cosa igual pueden, en los días que siguen, sus dudas, sus inquietudes, a través de los mecanismos de los medios. Así que, bueno, estaremos comunicándonos otra. Pido una cosita. Dale. En los proyectos, si tienen como cuestiones que no pueden resolver o ambigüedades, pueden dejar comentarios. O sea, ya que estamos trabajando en Google Docs, pueden hacer comentarios. Si hay cuestiones que no logran desambiguar o ponerse de acuerdo, qué sé yo, pueden como quizás por fuera del proyecto hacer mini desarrollos o lo que necesiten en los comentarios. Así hacemos como. Hoy pasó que hubo muchas explicaciones aparte de lo que se había escrito, y eso si tienen y necesitan lo pueden dejar también asentado en los comentarios de los proyectos. Me parece que puede sumar. Bueno, dicho Mañana, esto, terminamos, ahora sí. Ivo. sí, mañana pasado van a recibir las devoluciones así formales con los archivos para que les queden. Así que bueno, esperen entonces también mañana el correo con los últimos detalles de la logística de la jornada de Reconquista, y bueno, el taller entonces nos vemos el jueves 29. Nos vemos, gracias. Gracias. Adiós. Chau.